Hola, buenas tardes desde Ronda. Os envío un saludo a toda la iglesia y recordar que os queremos mucho y echamos mucho de menos, pero gracias a Dios que estamos unidos en Él. Y como me ha pedido Samuel que os mandara un saludo y tuviéramos una oración, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Señor y Padre, te doy muchas gracias en esta tarde porque eres un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios que nos ama, Padre. Gracias por poder estar juntos y unidos, Padre, aún en medio de la distancia. Y te pido que bendiga grandemente a la iglesia, allí en Cayo Fila, en Linares, y a todos los hermanos, y que tú nos guíes en todas las cosas, Padre. Cuida mucho de la iglesia, de cada uno de sus miembros, desde los más pequeños hasta los más grandes, Padre, y síguelo bendiciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras, por tu saludo y por tu oración. Y damos gracias a Dios por vuestra vida, por vosotros, y pedimos que el Señor os siga bendiciendo y os siga ayudando allí en Ronda, al cual tenemos buenísimos recuerdos de aquella boda hace ya casi un par de años, y lo bien que lo pasamos. Vamos a hablar hoy un poco sobre la autoridad. Y el tema de la autoridad siempre es algo que ha traído mucho debate e incluso mucha polémica. Por ejemplo, en economía, que es lo que yo he estudiado y a lo que me dedico a enseñar, la gran división, la gran dicotomía que hay entre los economistas es si el Estado tiene que intervenir más o menos, si el Estado tiene que tener más autoridad en la economía, en la marcha del país. Y hay unos economistas, seguidores del grandísimo economista John Maynard Keynes, y son llamados keynesianos, que defienden que el Estado pues tiene que intervenir más, que el Estado tiene que tener más autoridad en la economía y dirigir, controlar más la marcha del país. No voy a entrar en políticas fiscales expansivas porque os aseguro que os aburriría bastante. Luego, por otro lado, están los llamados liberales o neoliberales, también seguidores del padre de la economía, de Adam Smith, que promulgan todo lo contrario, que el Estado no tiene que intervenir apenas en la economía, no tiene que tener autoridad, sino que la autoridad la tiene el mercado. Y el mercado es el que dirige todo y es el que asigna todos los recursos. Incluso este mismo Adam Smith decía que había una mano invisible, que es el mercado, que lo regulaba y lo controlaba todo. Entonces, para él y para estos economistas liberales, el Estado no tiene que intervenir, no tiene que tener apenas autoridad. En el ámbito laboral ocurre tres cuartos de lo mismo, ocurre parecido. Hay jefes que son muy autoritarios y jefes que son menos autoritarios, más liberales. Hay trabajadores incluso que por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de actuar, necesitan que les manden, y otros que son capaces de tener iniciativa propia y hacer el trabajo por sí mismos. En clase ocurre igual. Hay profesores más autoritarios y profesores menos autoritarios. En el caso de los padres con los hijos, también parecido. Normalmente uno de los dos, el padre o la madre, es más autoritario y el otro menos. Hay muchos libros que dicen que son la máxima autoridad, que son la palabra de Dios. Por ejemplo, el Corán, el libro del Mormón, el libro de los hindúes, que no voy a pronunciar porque es difícil de pronunciar. Incluso Karl Marx, también filósofo y economista, en su escrito, el Manifiesto Comunista, dijo que era la verdad última, que era lo máximo que había. Nosotros, los cristianos, creemos firmemente que la Biblia, las Escrituras, son la palabra de Dios y es nuestra máxima autoridad. Y esto de autoridad, esta palabra que vamos a ir diciendo a lo largo de este rato, es algo que siempre ha traído mucho debate y mucha discusión, incluso en el ámbito de la Iglesia. Pero si algo no se discutía, si algo no se ha discutido nunca,
al menos en nuestro ámbito evangélico, es sobre la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la Biblia, y esto no se discutía. Y hablo en pasado, pues es algo que se está empezando a discutir desde dentro de algunas iglesias evangélicas. Y hace una semana, en una web que no quiero mencionar y un autor que no quiero nombrar, escribió un artículo bastante penoso, no sé si malintencionado, en el cual se discutía la propia autoridad de la Biblia, al decir que no toda la Biblia era inspirada por Dios, que había pasajes que claramente no eran inspirados, pasajes contradictorios, pasajes incluso inhumanos y pasajes que iban en contra de algún atributo de Dios. Por tanto, esto da lugar a que cualquier persona pues pueda decir lo que sí es inspirado y lo que no es inspirado. Y esto es algo gravísimo. Y como digo, es algo que viene desde dentro de nuestras iglesias. El pasaje de Mateo, capítulo 5, de los versículos 21 al 48, se le llama la nueva autoridad de Jesús. Como es una lectura muy larga, os aconsejo que la leáis luego en vuestra casa al completo. Capítulo 5 de Mateo, del 21 al 48. Son las palabras de Jesús que todos conocemos cuando dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y trata Jesús los temas de la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos y los enemigos. La frase característica de cuando hablaban los profetas del Antiguo Testamento era: así dice el Señor. La frase característica del escriba es: hay una enseñanza que dice. Ninguno de ellos, ni escribas, ni fariseos, ni rabinos, ni profetas, se atrevían a dar una opinión personal si no estaba respaldada con alguna cita de algún maestro del pasado. Por eso la autoridad que asume Jesús le sorprende tanto. La importancia que daban los líderes a la ley de Dios era muy grande. Había un tal Filón de Alejandría, también apodado Filón el judío, que escribió: solo los decretos de Moisés son perdurables, inamovibles e inalterables, como si la naturaleza misma los hubiese firmado con su sello. Y ahora llega Jesús y no dice: Dios ha dicho así, o así dice el Señor, sino que Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y por eso la gente se maravillaba tanto, por eso se maravillaban, se alucinaban, esa expresión tan vulgar, se quedaban realmente sorprendidos de la autoridad de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 22, al principio del ministerio de Jesús, después de predicar en una sinagoga, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En Mateo 7, 28, ya acabando el sermón del monte, el sermón de la montaña, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y tenemos aquí esta palabra de autoridad a la cual nos estamos refiriendo hoy. Y es que la gente veía tal grado de autoridad en las palabras de Jesús, en la vida de Jesús, tal firmeza, tal fuerza, tal dominio, que se sorprendían, incluso se asustaban. Y esto de asustarse, esto de llegar hasta tal punto de asustarse, no es nada nuevo. Una vez Jesús iba con los discípulos en varias barcas, cruzando el mar, y viene una gran tempestad, con un gran viento. Esta pasada noche ha habido una buena tormenta, con truenos que duraban 10-15 segundos y daban miedo. Pues imaginaros montado en una barca que venga una gran tormenta. Y estaban todos asustados. Y Jesús dormía. Lo despiertan asustados: maestro, que perecemos. Él se levanta y reprende al viento y le dice al mar:
Marcos capítulo 4, versículos 39 al 41. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No es que tuvieran un poquillo de miedo, temieron con gran temor por la autoridad de Jesús con la naturaleza. Cuando llegan a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, les sale al encuentro un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros, que nadie podía atarle ni cogerlo de la fuerza que tenía, que incluso rompía las cadenas y los grilletes que le ponían. Nadie podía con él. Daba voces y asustaba a la gente y se malhería con piedras. De pronto el endemoniado ve a Jesús y corre a él, se pone de rodillas y clama a gritos: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este Jesús es tan poderoso, este Jesús tiene tal autoridad que mandaba callar al viento, a la tempestad, y los mismos demonios, cuando lo ven, corren a él y se postran de rodillas suplicando que les dejara salir de aquella persona y se fueran a un hato de cerdos. Los que apacentaban aquellos cerdos, por cierto, que lo vieron todo aquello, lo que ocurrió, fueron y avisaron a la ciudad y salió mucha gente. Y dice el versículo 15 que tuvieron miedo. Y después el versículo 17 que le rogaron a Jesús que se fuera de allí. Este mismo Jesús es el que años después, y de nuevo con Juan de protagonista, porque Juan, el apóstol Juan, había estado presente en estas dos cosas. Tiene una visión allá en la isla de Patmos. Y podríamos leer también el capítulo 1, versículos del 9 al 16, donde se describe aquella visión, donde se describe todo lo que ve de Jesús. Y después de tanta experiencia, un hombre que había visto tanto y había experimentado tantas cosas, tantos milagros, dice en el versículo 17: cuando vi a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo tenemos esta relación entre la grandísima autoridad de Jesús y el miedo, el temor que produce. Hermanos, la autoridad de Jesús es máxima. La autoridad de Jesús incluso asusta. Y quitarle autoridad a la palabra de Dios es quitarle autoridad a Cristo. Por eso a los líderes de Israel les llama tanto la atención las palabras de Jesús y les llama tanto la atención sus hechos, y por eso querían matarlo a toda costa. Pero Jesús en ningún momento discutió sobre su autoridad. Jesús en ningún momento debatió sobre su autoridad. Jesús en ningún momento intentó justificarse. Jesús en ningún momento trató de demostrar el derecho que le correspondía. Él, reposadamente, tranquilamente, asumió ese derecho, asumió su autoridad. Y claro, una de dos: o Jesús era un loco, un endemoniado, o bien Jesús realmente era y es el Hijo de Dios. Jesús cogía la sabiduría humana más grande y la corregía. Jesús no tenía nada que discutir con ello. Lo que Jesús decía, lo que Jesús dice en su palabra, es la misma palabra de Dios. Lo que Él dice es la última palabra. Y todo lo que se intente añadir o todo lo que se intente quitar, como en este caso del artículo que estoy mencionando, es un pecado muy grave. Y si el pecado viene de dentro de la Iglesia, como está sucediendo, peor todavía. Hermanos, aceptar la autoridad de Jesús conlleva aceptar la autoridad de la Biblia y viceversa. Es decir, aceptar la autoridad de la Biblia conlleva a aceptar la autoridad de Jesús.
Y así lo dicen los apóstoles, por ejemplo, y tomando un ejemplo de cada uno de los 3 apóstoles principales, por extensión, por lo que más se escriben en el Nuevo Testamento, que pueden ser los apóstoles Juan, Pedro y Pablo. Por ejemplo, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 4, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Bien, sigue diciendo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro 1, del 17 al 21, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, muy interesante esto de tener la palabra profética más segura y que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, 6 al 9: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y más si aún un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Primera de Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, los apóstoles sabían bien que nada estaba y nada está por encima de la autoridad de la palabra escrita, de la cual ellos fueron testigos, y estando ellos inspirados por el Espíritu Santo, escribieron sus libros y sus cartas. Y dudar ahora, dudar de sus escritos, dudar de su inspiración, aquí se nos está diciendo que son anatemas. Incluso se nos dice el apóstol Pablo: apártate de los tales, que nos apartemos de ellos, que no nos juntemos siquiera con estas personas. Hermanos, la nueva autoridad de Jesús hace que todo gire en torno a Él y a su palabra. Pues en la Biblia tenemos reflejado lo que dijo. La Biblia que tenemos, las Escrituras, forman parte de un libro. Son muchos libros, sí, pero es un solo libro.
que hay que verlo en su conjunto. Es un libro que tiene principio y tiene final. Es un libro completo, un libro terminado, es un libro perfecto. Es un libro que nos sirve de alimento, de guía, de crecimiento y de medicamento. Es más que un manual, es una forma de vivir la vida. Y no se trata de defender a Dios y defender su palabra de Dios porque Él necesite de nuestra defensa. Dios no necesita de nuestra defensa. Se trata de que la Iglesia, sus hijos, tenemos que obedecer su palabra y si algo está mal, decirlo y denunciarlo. Hermanos, si ya no creemos en la Biblia inspirada por Dios, si no creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, apaga y vámonos. Si esto es algo que dice la gente de fuera, gente que no son cristianos, pues quizá no nos pueda sorprender tanto. Pero que estas falsedades, que estas blasfemias, que estas acusaciones vengan de dentro, del seno de algunas iglesias evangélicas y de algunos hermanos nuestros, pues ya sí es realmente peligroso y preocupante. Hermanos, la Biblia nos enseña que desde el principio de la creación Dios nos ha hablado y Dios nos ha explicado todos sus planes y todos sus propósitos mediante su palabra. Dios nos ha hablado también a través del Hijo. Dice Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos enseña que su palabra es necesaria y es suficiente. Todo lo que podamos necesitar, todas las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, todas las preguntas que se pueda hacer la sociedad, se encuentran aquí, en la palabra de Dios. Dios nos ha mostrado en su palabra cuál es su voluntad para con nosotros, para con su Iglesia. Y por eso descansamos en sus promesas, descansamos en su fidelidad, descansamos en la palabra de Dios, porque Dios es fiel y la palabra de Dios es perfecta. Hermanos, debemos escudriñar las Escrituras, debemos ser humildes, debemos pedirle a Dios que nos aumente la fe, orar y orar y orar para que Dios nos aumente la fe. Pedirle a Dios que dé crecimiento sobre su pueblo, porque solo Él da el crecimiento cuando ve oportuno. Hermanos, la idea es clara. La idea que quiero compartir hoy, o que quería compartir hoy, es clara, es innegociable y es una idea intolerante. Esta palabra que está tan mal vista en la sociedad, la intolerancia. Pero hermanos, cuando se trata de hablar de la autoridad de las Escrituras, ahí somos intolerantes. Al igual que cuando se trata de hablar del pecado, no puede haber tolerancia al respecto. La autoridad de la palabra de Dios no es discutible, no es debatible, no es tolerable. La autoridad de Jesús es máxima y total. La autoridad de la palabra de Dios es máxima y total. Punto. Y el que venga diciendo lo contrario, apártate de él. Para terminar, un pasaje en Apocalipsis, capítulo 3, del 8 al 10, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice así: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Precioso esto. Y Dios quiera que se pueda decir de nosotros, que se pueda decir de la iglesia en Calle Orfila,
se puede decir de los hermanos que nos reunimos con asiduidad y con fidelidad, que aunque tienes poca fuerza, que aunque tienes poca influencia, aunque tengas poca influencia en esta sociedad, en este mundo, en este país, que está tan alejado de Dios y del reino de Dios, aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que el Señor nos bendiga.